Cada día, la palabra de Dios nos ofrece dirección, esperanza y fortaleza. En este espacio, compartimos un mensaje que edifica el alma y nos acerca más al Señor. Los salmos son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y adoración. En este espacio, exploramos cada versículo para profundizar en el mensaje de Dios y fortalecer nuestra fe. Hoy estudiaremos juntos un nuevo salmo, descubriendo sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida. Anhelamos que esta palabra sea de bendición para ti. Bienvenidos a Plantando la Buena Semilla. Comencemos. Dios les bendiga, amados. Nos encontramos aquí un día más dándole las gracias, dándole gloria a Dios por permitirnos compartir una vez más con ustedes este hermoso tiempo compartiendo la palabra de Dios en el libro de los Salmos. El día de hoy vamos a estar viendo el Salmo 9, una alabanza muy hermosa, un cántico muy bello, al cual hemos puesto por título Alabanza por la justicia de Dios. Bien. Este salmo es un himno de alabanza que no solo celebra la victoria sobre los enemigos, sino que nos invita a reconocer que la justicia de Dios es una característica fundamental, suya, propia. A través de este salmo vamos a ver cómo la justicia de Dios es un motivo para alabarlo, para confiar en Él y esperar una intervención suya en nuestras vidas. Como bien decía, en confianza, esperar con confianza la intervención de Dios en nuestras vidas. He dividido el salmo, ya que son más versículos, lo he dividido en secciones. La primera sección que quiero tocar es la acción a alabar a Dios por su justicia. Y esto me voy a centrar en el versículo 1 y el versículo número 2. El versículo 1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, dice esta versión de 1960, la Reina Valera de 1960. El versículo 1 y 2, el salmista comienza este cántico con un acto de adoración y alabanza. No es solo un canto de gratitud, sino que podemos ver que es un reconocimiento a la grandeza de Dios. Alabar a Dios por su justicia no es solamente agradecerle por lo que hace, sino también por quién es Él. Él es justo. Él es la justicia. La justicia de Dios es la base de nuestra adoración, o bien debería ser la base de nuestra adoración, pues Él nos muestra cómo su carácter es recto y fiel. ¿Cuántas veces, hagámonos esta pregunta, cuántas veces al enfrentar dificultades nos olvidamos de alabar a Dios? A veces tenemos una mala costumbre de que alabamos a Dios cuando todo va bien. Pero preguntémonos nosotros mismos, escudriñémonos nosotros mismos, cómo es nuestra reacción, cómo cambia nuestra adoración, cómo cambia nuestra alabanza en el momento en que se aprieta una situación, las cosas no salen como esperábamos, las cosas tardan más de lo que creíamos, sentimos que no podemos tener control sobre una situación X que estemos atravesando. ¿Cómo cambia nuestra adoración al Señor? ¿Seguimos adorando a Dios con la misma gratitud que cuando vemos su respuesta? Hagámonos esta pregunta. ¿Cuántas veces al enfrentar dificultades nos olvidamos de alabar a Dios con la misma gratitud en el tiempo de espera, con la misma gratitud que en el tiempo de la respuesta? Es importante que recordemos que incluso en medio de la adversidad, Dios sigue siendo justo y es digno de nuestra alabanza. Es que justamente por esa justicia de Dios, Él es justo y su tiempo es perfecto, su justicia va a traer nuestra respuesta en el tiempo indicado, cuando lo necesitamos, no cuando tú y yo queremos. Otro de los puntos en los que hemos dividido esto es: Dios es justo en su juicio sobre los enemigos.
cosa que muy difícilmente tú y yo seamos, porque a veces el enemigo solamente, a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, nosotros solamente lo vemos con que no queremos justicia, parece que no quisiéramos la justicia de Dios, parece que quisiéramos nosotros imponer el juicio y nos sentimos capaces de señalar. Pero vamos a leer el Salmo mejor a ver qué nos enseña el salmista, y esto lo encontramos desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice de la siguiente manera: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Bien. En este versículo o estos versículos, el salmista reflexiona sobre cómo Dios ha juzgado a sus enemigos. La justicia de Dios no solo es retributiva, creo que es la palabra, si no me equivoco, no, sino que también es redentora. Dios pone en su lugar a los malvados, aquellos que hacen daño, a los justos. Él es el juez soberano. Él no deja impune las injusticias, pero aún en esa justicia que él aplica, en esa soberanía, ese juez justo que es y soberano, dice la Biblia también: no pagará el justo por el impío, ni el impío por el justo, los buenos. Y también dice la Biblia que el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos, si no me equivoco, dice el versículo, me pueden corregir. La justicia de Dios no es como tú y yo creemos, que Dios va a actuar todo tiempo en favor nuestro. Primeramente, si nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios y nosotros somos obedientes a guiarnos y a escuchar la voz de Dios y su guianza a través del Espíritu Santo, pues obviamente la justicia del Señor va a caer en favor nuestro. Pero hay ocasiones en las que tú y yo clamamos por la justicia de Dios, y la justicia de Dios nos corrige primeramente a nosotros, nos hace ver la viga que tenemos, porque estamos clamando por una justicia y nosotros estamos apartados de la justicia de Dios. Entonces, primeramente el Padre tiene que corregir nuestros pasos, tiene que corregirnos a nosotros. Hay una parte que me llama mucho la atención de este versículo, que dice en el versículo 4, dice: te has sentado en el trono juzgando con justicia. Una de las cosas que me llamó la atención, fíjese, dice: te has sentado en el trono. Me habla de algo que yo debería imitar. Pero es Dios, ¿cómo lo voy a imitar? Fíjese y vea, dice: te has sentado en el trono juzgando con justicia. Esto me habla de que Dios no es presuroso para tomar una decisión. Esto me habla de que su orden divino, primero el Señor se sienta a establecer las cosas. Él no va a tomar la decisión, o Él no va a juzgar sobre una nación, a juzgar sobre un pueblo, a juzgar sobre tu vida o sobre la mía, sin primero haber establecido un orden. Lo diríamos nosotros en las leyes: no vamos a tirar un veredicto de un juicio si no tenemos todas las cartas sobre la mesa, si no tenemos todas las pruebas para juzgar a alguien, si no tenemos a los abogados allí presentes. Ahí debe estar Cristo, ahí debe estar el Espíritu Santo, para entonces el Señor tomar una decisión con justicia sobre tu vida y la mía. No es que Él va a sentarse a pensar a ver qué hago con fulanito. ¿Será que se lo merece? No, lo que pasa es que cuando yo tengo mi corazón abierto al Señor, no hay nada dentro ni fuera de mí que Él no conozca. Entonces Él se sienta en su trono a juzgar con justicia. Otra cosa que me llama la atención en estos versículos es esto que dice, cuando David dice: mis enemigos volvieron atrás. Me había saltado esto. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Cuando tú estás confiando, ahora llevándolo a otro ámbito, cuando tú estás confiando en la justicia de Dios, cuando tú tienes esa confianza plena depositada en el Señor,
tú sabes que tus enemigos no van a prevalecer, los enemigos no van a prevalecer. ¿Se van a levantar enemigos? Claro que sí. Veamos nuevamente la vida de David. Su propio hijo se levantó contra él, hizo levantar su pueblo contra él. ¿Se van a levantar contra ti enemigos? Sí, no estamos exentos de que eso suceda, pero cuando tu confianza está puesta en Dios y cuando has actuado conforme a su voluntad, su justicia va a ir en favor tuyo. A veces vivimos en un mundo donde parece que la injusticia prevalece, pero sin embargo, este salmo nos recuerda que Dios está en control y que al final Él ejecutará justicia. No debemos temer porque el juicio de Dios es perfecto y es justo. Cuando enfrentamos persecuciones o injusticia, podemos descansar en la certeza de que Dios será nuestro defensor. La justicia de Dios asegura nuestra protección. Del versículo 7 al versículo 10 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Voy a detenerme en este versículo, quería llegar aquí. Vamos a subrayarlo para no salirlo, para dividirlo un poco. Dice, pero Jehová permanecerá. ¿Cuántas veces en medio de un proceso, de la angustia, aún en el tiempo que estamos esperando una respuesta, cuántas veces en un tiempo de silencio de parte de Dios, nosotros nos hemos sentado a esperar que venga esa respuesta o a esperar que venga ese respaldo, a esperar que venga esa protección de parte de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tal vez desmayar en medio del camino? ¿Cuántas veces nos hemos sentido? Pero dice aquí, Jehová permanecerá. Jehová en nuestra vida no es como tu fe y la mía. Muchas veces nuestra fe, si así le podemos llamar a nuestra manera de creer en Dios, está sujeta a las condiciones o a las situaciones que nos rodean. Pero Dios no actúa igual que nosotros. Muchas veces tú tienes fe y de repente dices que, ay, pero será. Entonces llega la duda. Pero Él no es igual que tú y que yo. Dice, pero Jehová permanecerá, permanece. O sea, Él está siempre ahí. Lo que pasa es que tú y yo tenemos una mala costumbre de querer que Dios nos responda cuando queremos, o de querer ver a Dios. Yo creo que queremos verlo así como físicamente, para poder sentirnos seguros de que Él está en medio nuestro y va delante nuestro. Y la fe va más allá de lo que vemos, no es por lo que vemos, sino por lo que creemos y la convicción que tenemos de que estamos siendo guiados por Dios, estamos bajo la protección de Dios. Dice, ha dispuesto su trono para juicio. El versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre para el tiempo de angustia. Y este versículo que me encanta. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este versículo a mí me encanta, el versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando me habla de una búsqueda que me dice que no desampara a los que le buscaron, me habla no de todo el que profesa su nombre, sino de aquellos que en integridad y en su intimidad y con un corazón sincero, verdaderamente le han buscado. Porque es muy fácil para ti, para mí decir, yo tengo fe en que este problema lo va a arreglar el Señor, pero con nuestros labios profesamos una fe, pero verdaderamente nuestro corazón está esperando con fe. Verdaderamente nuestro corazón se ha dispuesto a confiar plenamente en que Él permanece, en que Él en su justicia y su soberanía juzgará con justicia lo que estamos pasando.
Estamos dispuestos a permanecer nosotros, porque dice que Él permanecerá para siempre, pero estamos nosotros dispuestos a permanecer en Él. Otra buena pregunta que deberíamos hacernos. El salmista resalta que la justicia de Dios no solo trae castigo a los malvados, sino también protección y refugio a los justos. Dios es un refugio para los pobres, los oprimidos, aquellos que sufren por causa de la injusticia, y los que confían en Él pueden hallar seguridad. La justicia de Dios no se limita solo al castigo de los malos, sino también a la protección y restauración de su pueblo. Si estamos pasando por momentos de angustia, podemos descansar en la promesa de que Dios es nuestro refugio. No sé cuántas veces menciona la Biblia que Él es nuestro refugio. Él es la roca, la torre fuerte, mi refugio, mi escondedero. Pero no se trata de cuántas veces lo leemos, sino cuán a menudo lo creemos. Esta palabra no es para que la entendamos, es para que la atesoremos. No es solo para tener el conocimiento de la palabra, sino para que ese conocimiento nos acerque a confiar plenamente en que su justicia, su verdad, su juicio está con los que le buscan con un corazón sincero. Pero si yo no le busco con sinceridad, ¿cómo puedo esperar que la justicia de Dios me acompañe? ¿Cómo puedo esperar que su protección esté conmigo? Si yo no le estoy buscando con sinceridad, yo no estoy confiando en Él. ¿En qué estás confiando hoy para tu protección y seguridad? Si confiamos en Dios, Él será nuestro refugio en medio de las dificultades, en medio de todo. Él está allí como un padre para protegernos. Él es nuestro Padre celestial. Está para protegernos, está para guiarnos, está para amarnos, para abrazarnos con su verdad. No con la que nosotros queremos oír, sino con lo que escrito está, porque Él no se contradice. La justicia de Dios es eterna y trae esperanza. Es el cuarto punto. Leemos del versículo 9 al del versículo 11 al versículo 14. Dice de la siguiente manera: Cantad a Jehová, porque habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción, porque padezco por causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cante yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. El salmista es un llamado a la alabanza. Quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarte, para que recordemos y tengamos siempre presente. Tal vez no lo sabes, o tal vez ya lo sabes y te lo quiero recordar. Alabanza y adoración no se trata de un ritmo, no se trata de una canción movida o una canción más suave. La alabanza me habla de un acto de bondad y gratitud, y la adoración me habla a mí de un estilo de vida, por así decirlo, porque todo lo que yo hago tiene que demostrar que yo estoy adorando a Dios. Todo lo que yo hago, mi diario vivir, tiene que ser parte de mi exaltación a Jehová. Todo lo que yo haga, lo que yo diga dentro de la casa, fuera de mi casa, en mi trabajo, en mi escuela, en mi iglesia, donde yo me congregue, donde no me congregue, donde me ven los hombres y donde no me ven los hombres, mi adoración está en mi diario vivir. Todo lo que yo haga tiene que darle gloria a Dios. Esa es mi adoración y mi alabanza. Bien. Cierro ese paréntesis. Dice, la justicia de Dios no es algo que ocurre solo en el futuro, sino que es una realidad presente que se manifiesta en la vida de aquellos que sufren injusticia. Esto quiere decirme a mí, y esto quiere decirte a ti,
que no es que cuando sea la segunda venida del Señor es que se establecerá su reino y vendrá sobre mí la justicia y se hará justicia. Sí, esa es una justicia que se hará en el porvenir, donde seremos juzgados y todo lo demás. Pero en la actualidad yo no estoy solo. El Señor ha depositado en ti y en mí su Espíritu Santo. Y este nos guía a la justicia, al juicio, a la verdad, lo dijo Cristo. Entonces eso quiere decir que la justicia de Dios va a estar de continuo conmigo. De todo lo que yo haga o todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, cada decisión que yo tome, cada acción que yo haga diariamente, tiene que reflejarle a los demás esa justicia, ese juicio y esa verdad a la que el Espíritu Santo me está guiando. Simplemente que tú y yo tenemos que prestar oído a lo que el Padre amerita de nosotros, pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios, pasar más tiempo en intimidad con el Señor y quitando un poco. El primer pacto que hizo el Señor lo hizo con Abraham y el primer pacto traía consigo una circuncisión. Hoy tú y yo no tenemos que circuncidarnos físicamente, pero espiritualmente sí tenemos que cortar de nosotros, circuncidar esos excesos. No voy a entrar en detalles de lo que era, te lo dejo de tarea que lo investigues, cómo se lleva a cabo una circuncisión, es un exceso de piel. Hoy tú y yo tenemos excesos en nuestras vidas que tenemos que cortar para circuncidar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra vida propia y todo lo que nos rodea. Tenemos cosas que cortar que nos están alejando de ese pacto con Dios. El primer pacto era una circuncisión física. Ahora nosotros en el tiempo de la gracia no estamos libres de aquel pacto. Sin embargo, Jesús vino para cumplir aquel pacto. Y hoy tú y yo somos parte de ese pacto donde Él le dijo a Abraham, y benditas serán en ti todas las naciones. Tú y yo somos parte de ese pacto. Pero no tenemos que circuncidar nuestra piel, sino nuestros corazones, porque es la morada del Señor. Dice la palabra del Señor. Dice, si guardas mis mandamientos, mi Padre y yo iremos y haremos morada. No recuerdo qué dice exactamente el texto, pero por allí va. Búsquelo y corríjame, porque mi memoria no me sé todos los textos de memoria. Le pido al Señor que me ayude a aprenderme uno y cada uno de sus textos, pero no solo por saberme el texto para corregir a alguien o para ayudar a alguien, sino para que primeramente me corrija y me ayude y me transforme a mí para poder ayudar a aquellos que también necesitan ser edificados. Volviendo aquí al tema. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento y la injusticia parecen ser parte de la experiencia humana, no estamos exentos de la injusticia. Sin embargo, el Salmo 9 nos recuerda que la justicia de Dios es nuestra esperanza. Si tú estás atravesando un momento difícil, si tú tienes problemas en tu casa, en tu trabajo, tienes un problema de salud y te parece injusto que por qué a fulano, a sultano, hace tanto mal y le va tan bien. ¿Te parece injusto? Muchas veces vemos la vida de los demás y decimos, pero parece que esa persona vive de bendición en bendición. Primeramente tenemos que pasarnos por la lupa de lo que está escrito en la Biblia. Yo no creo que la persona que no tenga a Cristo sea precisamente Dios el que le está dando bendición. Hay cosas que parecen que vienen de parte de Dios y a nuestros ojos parecen ser una bendición. Pero lo que viene de parte de Dios no me va a alejar de Dios. Entonces hay personas que nosotros vemos que tal vez pareciera que tienen felicidad, pareciera que están prósperamente, pareciera que están viviendo de bendición en bendición, pero su vida no refleja a Cristo y sus actos no reflejan un Dios, un Salvador que habita en esa persona. Entonces tal vez sea una carta que nos está jugando el enemigo para que nosotros pasemos más tiempo viendo la prosperidad del impío y nos olvidemos de la verdadera bendición de nuestra vida, que es vivir bajo la gracia del Señor. Este versículo con el que cerramos dice esta última parte que dice, ten misericordia de mí, dice el versículo 13. Dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Algo que a mí me gusta mucho
a nivel personal, lo digo por mí, no sé los demás, es algo muy mío, que a mí me gusta mucho cuando yo oro, darle gracias a Dios por su misericordia. Porque si hay algo que he aprendido en el tiempo que tengo sirviéndole al Señor, wow, que la misericordia de Dios, uff, es algo tan bonito, tan hermoso, que si yo me sentara a testificar, a contar de las maravillas que ha hecho el Señor por su misericordia y por su gracia en mi vida, sé que tú y que yo tendríamos que servirnos un buen café y sentarnos a hablar de cuán grande ha sido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hay algo que a mí me gusta mucho y es orar por la misericordia de Dios, darle gracias por su misericordia. Y a mí me gusta mucho cómo el salmista dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Aún, mira esto, qué bonito, aún cuando el salmista está recibiendo la justicia de Dios y él está alabando la justicia de Dios, el salmista no se ha olvidado de la misericordia de Dios y le dice, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué dice esto? Humildad. Porque tal vez el salmista reconocía que dentro suyo él estaba pidiendo justicia y Dios estaba haciendo justicia en su vida. Y él tenía cosas que aún tenía que cambiar. Él tenía cosas que aún tenía que pasar por la lupa del Señor. Y aún estando, tal vez, él estando mal, diría uno, pues mal delante de los ojos del Señor, haciendo lo que no le agrada, aún así el Señor hizo justicia con su vida. Y hizo retroceder a sus enemigos. Por eso él reconoce y dice humildemente, ten misericordia de mí. Ahora bien, otro de los puntos ya para cerrar es el juicio de Dios sobre los malvados y el llamado a la alabanza que nos hace este texto. Y eso lo vemos del 15 al 20, que dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que se escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho reconocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol y todas las gentes que se olvidan de Dios. Temible ese versículo. Vamos a subrayarlo y anotarlo. Temible para recordarlo, para que no se nos olvide. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ay, ay, ay. Dice el versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, una vez más vemos el llamado a la acción, a tomar el control, que le dice, ten tú, te cedo el control, como ya habíamos visto antes, que significaba el llamado de levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. El versículo 18 decía, no para siempre será olvidado el menesteroso. Esto quiere decir que eso que tú y yo estemos tal vez atravesando no va a ser eterno, no va a ser para siempre. Esa situación, primero tenemos que meditar si lo que estamos atravesando es consecuencia de nuestra maldad, consecuencia de nuestras malas decisiones fuera de Cristo, o de lo presuroso que son nuestros pasos para correr al mal. Primero. Segundo, aún así, aunque haya sido consecuencia de tus malos actos o de mis malos actos, aún así no va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, una vez más su misericordia, dice la Biblia que su misericordia se renueva todos los días. Entonces, cuando la misericordia del Señor se renueva, que Él nos da esa oportunidad de arrepentirnos, nosotros podemos entrar en esa protección de Dios. Nosotros podemos llegar a ese lugar, a ese refugio, donde entendemos que fuera de Él no somos nada y llegamos y hacemos un nidito ahí y no nos queremos ir porque entendemos que nada de lo que hay fuera de Cristo te da paz, te da felicidad. Nada, todo es pasajero. Las aflicciones son pasajeras, todo es pasajero, la angustia es pasajera. El pobre, el menesteroso, toda la situación que estemos atravesando son pasajeras menos la gracia de Dios. Eso es para la eternidad, pero depende de ti y de mí que queramos permanecer dentro de esa gracia inmerecida. El
versículo 20 dice, la primera mitad dice, pon, oh Jehová, temor en ellos. Podríamos verlo desde los dos puntos de vista. Podríamos verlo desde un temor, como el miedo, y podríamos verlo también, aplicarlo en un temor reverente a Dios. Porque cuando él dice, la segunda parte del versículo dice, conozcan las naciones que no son sino hombres. Jehová es grande y temido, también lo dice la palabra de Dios, temido de las naciones. Y no solamente con un temor reverente como el que tú y yo deberíamos conocer, ese temor de Dios, no temor a Dios. Ese temor de Dios que nos acerca a Él, nos hace llegar a Él con reverencia, con respeto, con amor, con obediencia. Pero hay hombres en la tierra a los que Dios los llama a través del temor, con miedo, a la justicia y al juicio que recaerá sobre cada uno de nosotros a causa de nuestros malos actos, a causa de nuestro pecado, de nuestras transgresiones, de nuestra iniquidad. Al igual que el salmista, podemos confiar en que la justicia de Dios será manifiesta en nuestra vida. No debemos tomar venganza por nuestra cuenta, sino que debemos esperar con paciencia los justos juicios del Señor. Él es quien va a juzgar con justicia. Mientras tanto, nuestra tarea es alabarlo, vivir en su verdad, esperar confiados, esperar con mucha fe. Es más, entre más tiempo pasas esperando una respuesta, más debe ir creciendo tu fe. La justicia de Dios es un tema central en el Salmo 9. Pero también me habla a mí de confianza y de la misericordia de Dios, que van de la mano, porque yo confío tanto en que su misericordia es eterna, que su justicia tiene que prevalecer sobre mi vida y sobre la tuya cuando caminamos con integridad en el Señor. Como creyentes, vivimos en un mundo donde la injusticia parece prevalecer, pero sabemos que Dios es justo y que su justicia traerá paz y restauración a su pueblo. Al igual que el salmista, levantemos nuestras voces en alabanza hacia nuestro Dios. Dejemos que los demás puedan ver en nosotros esa luz que deberíamos ser en el mundo. Reflejemos esa luz, que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo puede ser posible que el cristiano ande así? Ay, es que las luchas y las pruebas. Andemos con una cara, no porque tengamos que aparentar algo que no somos, sino porque se supone que Dios es plenitud de gozo y que Él está con nosotros a través de lo que estemos atravesando. Entonces, ¿cómo es posible que el creyente, el que está esperando confiado, David está cantándole una alabanza de gratitud en medio de las injusticias, y tú y yo en medio de cualquier cosa? Ay, ya se nos acabó el evangelio, se nos acabó la brincadera y la saltadera, se acabó el gozo y el aleluya, y lo que viene, ay Dios mío, porque Lamentaciones, otro libro de Lamentaciones. No, amado, ya el que escribió Lamentaciones ya lo escribió y ya no hay nada, no hay un nuevo libro de Lamentaciones, y no debemos permitir que nuestra vida, que somos hechos para adorar a Dios, nuestra adoración se convierta en otro libro de Lamentaciones. Tú y yo deberíamos rendirle toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, la bendición a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro refugio. Yo no creo que si su casa físicamente, su casa es un refugio en el tiempo de la lluvia, usted llegue a su casa y usted llegue quejándose de su casa. Y usted no tiene ni una gotera en su casa, tiene comida, está calientito, no se moja, no le da frío, y usted se está quejando de su casa. Entonces vaya y quédese afuera de su casa y mójese con la lluvia. No porque me resfrío, no porque... Amado, dejemos de ser tan inconformes, dejemos de buscarle la quinta pata al gato, como dice el dicho. Abracemos su justicia, abracemos su misericordia, confiemos en el Señor plenamente y dejemos que su gracia nos abrace. Démosle la gloria, la honra a Dios por todas las cosas que acontecen en nuestras vidas. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo no tan bonito, lo agradable. Que todo lo que acontezca en tu vida sea para darle gloria a Dios. Haga que tu corazón, porque no solamente sea de tu boca, y no es descargarlo como una muletilla y decir gloria a Dios, aleluya. No, que tus actos reflejen que tu agradecimiento a Dios, que tus decisiones reflejen la guianza de Dios. Que todo lo que tú y yo hagamos, cuando los demás nos vean,
los haga acercarse más a Dios y no aborrecer más el evangelio. Muchas personas hay ahí en las calles que aborrecen el evangelio, no creen en el evangelio, no esperan la venida de Cristo. ¿Sabes por qué? Tú y yo somos responsables de eso, porque se supone que tú y yo tenemos una responsabilidad dentro del reino de Dios. Tú y yo que ya conocemos, o que estamos, así sea que estemos empezando a conocer, no es por el tiempo que tengamos dentro del evangelio, de conocer el evangelio. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser portadores de luz en medio de las tinieblas, y muchas veces nosotros cargamos más tiniebla adentro que los que están en el mundo. No es que ellos viven una falsa felicidad, entonces refleja tú lo que es la verdadera felicidad. No es que ellos viven enredados en el mundo, pero es que tu mente y lo que tú estás reflejando en tu vida parece estar más ocupado en las cosas del mundo que exaltando a Dios. Y no porque andes con la Biblia debajo del brazo, no porque andes, ve ahí, y perdóneme por lo que voy a decir, pero usted no reconoce a una persona por la doctrina a la que pertenece o por lo que lleva puesto. Usted no sabe porque carga la Biblia debajo del brazo, usted no sabe ni a qué religión, ni a qué doctrina, ni a qué dogma pertenece, ni a qué congregación. Usted no sabe eso. Cuando usted ve una persona en la calle con una falda larga o con una... Eso no es lo que lo identifica a usted como cristiano. A usted lo que lo identifica, a mí lo que me identifica como cristiano, es que mi vida refleja la gracia de Dios, mi vida refleja la misericordia de Dios, mi vida refleja mi gratitud a Dios. Escudriñémonos y busquemos a la luz de la palabra cómo mi vida debería ser delante de los demás para reflejar la obra de Dios en nuestras vidas. Esto es todo por el día de hoy. Esto es lo que queríamos compartir en este hermoso séptimo día. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en un nuevo video y que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde tu vida, tu casa, tu familia. Recuerda que si tienes algo que quisieras saber, algo que quisieras comentarnos, puedes hacerlo tranquilamente en los comentarios o contactarte con nosotros si hay algo que a través de la sabiduría de Dios podamos hacer por ti o ayudarte en tu crecimiento con el conocimiento del Señor. Quiero darte las gracias y pedirte que no te olvides de que fuera de Dios no eres nada. Que no importa lo que estés atravesando, lo que estemos atravesando, quiero invitarte a que deposites tu confianza en el Señor. Que deposites todo lo que estás llevando en tu mente y en tu corazón, que tú sientes que tal vez eso te aleja a Dios. Permite que sea eso que te acerque más a Dios. Que Dios te bendiga.